Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, que estén muy bien. Estamos en nuestro tercer video y nuestra segunda clase de este programa, de este trabajo conjunto que estamos haciendo entre el programa Competencias en Discurso Profesional y Académico y Matemática General. Como saben, para elaborar este trabajo práctico, podemos decirle, esta clase que les piden, ¿sí? Esta clase con la apoyatura de un texto escrito y además con un video o una presentación de PowerPoint, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Acá está la consigna, ¿sí? Siempre recomiendo leerla una y otra vez por las dudas para que no se olviden de nada. Y estamos, como decía recién, en nuestra segunda clase, por lo tanto, lo que vamos a ver hoy son las pautas precisas que tienen que tener en cuenta para elaborar su texto. En la primera clase vimos un modelo, ¿sí?, de lo que ustedes deberían poder lograr en la elaboración de su clase. Desde ya que la clase que vimos, es decir, el texto eh, que trabajamos y entonces vimos sus características, este texto de Paenza no resolvía un problema matemático, por lo tanto tenía solamente una parte, que era la de la explicación teórica. Recuerden, y en este caso vuelvan a mirar la consigna, que la idea es que ustedes escriban una clase y den una clase y presenten una clase con el PowerPoint que tenga dos partes, una parte de exposición teórica y una parte más práctica, con lo cual, bueno, el texto de Paenza nos sirvió para ver qué características tiene que tener la clase o una parte de la clase, es decir, la parte teórica, ¿sí? Faltaría reponer la otra. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy son las pautas más precisas, ¿sí? Para que ustedes ya se pongan a escribir una vez que pasaron por la clase anterior y vieron estas características de las que hablaba. Acuérdense, ¿sí?, que la clase pasada entonces trabajamos con este modelo, ¿sí?, que es una clase de Adrián Paenza sobre la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Y lo habíamos analizado el texto desde dos puntos de vista. Lo habíamos mirado desde su estructura esquemática, es decir, habíamos visto como el texto desde arriba y entonces habíamos visto, bueno, el primer párrafo se dedica a hacer tal cosa, en el segundo párrafo tal otra, ¿sí? Había puesto tal información acá, en tal orden y demás, ¿sí? Entonces ahí habíamos distinguido estas partes que ustedes ven acá en pantalla. Y después habíamos mirado al texto un poco más de cerca y desde ahí habíamos mirado con qué recursos lingüísticos elabora el texto. Y entonces nos habíamos detenido en observar que es un texto que está escrito en una primera persona de plural, que tiene definiciones, que tiene ejemplos, que tiene reformulaciones, que utiliza muchas veces la oralidad, es decir, distintos recursos de la oralidad para interpelar al oyente, ¿sí? Y de a partir de esto, yo les había terminado la clase pasada diciendo, bueno, presten atención a toda esa clase de prensa, vean el video, lean el texto, porque la idea es que ustedes elaboren algo similar. Bien, entonces, vamos a comenzar ahora sí con esas pautas muy concisas, como les decía, que ustedes tienen que tener en cuenta para comenzar el texto de ustedes y diseñar entonces el propio texto. ¿Qué cuestiones tengo que tener en cuenta en la estructura del texto? Del texto que, vuelvo a decir, va a ser por un lado escrito, por otro lado oral en la presentación, ¿no? Em, en la estructura del texto tendría que tener unas tres partes, ¿sí? Una primera parte donde presenten el tema o el problema, es decir, ustedes van a empezar la clase oral y escrita diciendo qué tema, qué problema les tocó, hablando un poco acerca de ese tema, haciendo una presentación muy general de ese tema. La idea es que luego hagan un desarrollo teórico de ese tema, donde podrían hacer una introducción al tema, podrían
podrían y deberían explicar el tema, podrían hablar de los autores relacionados, qué fuentes utilizaron, ¿sí? Por ejemplo, bueno, de tal autor en tal libro, ¿sí? Si es que estamos usando un libro de ese autor, por ejemplo, tendría que nombrarlo. Y que en qué ejemplos o qué utilidades, ¿no? Tiene ese tema, por ejemplo, es otra cosa sobre la que podría profundizar en esa clase. Recuerden que la idea es que la clase dure 10 minutos, 10 minutos, perdón, con lo cual la idea no es que se extiendan y escriban 5 hojas de desarrollo teórico, sino que quizás en una media carilla, una carilla como mucho, ¿sí? Escriban información sobre esto, ¿sí? Que es lo que ustedes después expondrían oralmente. Piensen en este sentido que deberían ponerse un poco en el rol de docentes, ¿no? Si ustedes tienen que explicar, se supone, a gente que no sabe sobre el tema, ¿qué cosas le dirían? ¿No? ¿Qué cosas les explicarían para que el tema les resulte llamativo, les parezca interesante, para que puedan entender de dónde sale, ¿sí? Cómo surgió ese desarrollo teórico, cómo surgió ese tema, ese problema, esa pregunta, ¿sí? ¿Qué funciones tiene hoy? ¿Sí? Estos temas, los que aparecen en la columna derecha, son tentativos, no quiere decir que sí o sí todos esos temas aparezcan y lo mismo, que no puedan aparecer otros o que tengan que aparecer en este orden, ¿sí? Son los distintos momentos de la clase de Paenza y que por supuesto podría tener su clase o no. Obviamente que la explicación tiene que estar, pero los otros, ¿sí? Por ejemplo, esto de nombrar los autores, y bueno, depende del tema, ¿sí? Lo mismo las utilidades, ¿sí? Por otro lado, recuerden que la clase de ustedes, tanto la escrita como la oral, además del desarrollo teórico, debe tener un momento de desarrollo matemático, es decir, un momento en el que efectivamente resuelvan el problema y en ese sentido que expliquen el método utilizado y los pasos de la resolución, ¿sí? En este cuadro entonces tienen como la estructura general que debería tener su clase y por lo tanto el texto que ustedes tienen que entregar. Ahora, si nos detenemos en los recursos lingüísticos, ¿sí? Que deberían emplear para el momento de efectivamente ponerse a escribir el texto, no se olviden de utilizar la primera persona del plural, utilizar distintos recursos de la explicación. Recuerden que una clase es un tipo de texto explicativo, expositivo, y por lo tanto suelen abundar los ejemplos, las reformulaciones, las definiciones, por ejemplo. Y que sería bueno, ya que ustedes van a tener oyentes, a diferencia de Paenza, que está grabando y no tiene a nadie que le conteste, ustedes sí, que puedan hacer preguntas a sus compañeros, a sus docentes, preguntas de si se entiende, por ejemplo, ¿sí? Si necesitan reformular algo, decirlo de nuevo, que les pueden pedir que hagan algo, ¿sí? Que escriban algún número en una hoja, por ejemplo, ¿sí? El uso de la segunda persona, ¿no? Cuando interpelamos a ese público que nos está escuchando. Y en cuanto a los recursos formales, la idea es que ustedes a ese texto que tienen que entregar lo hagan, por supuesto, siguiendo lo que son las reglas de puntuación, tildación y ortografía, y que entreguen ese texto en letra Times New Roman tamaño 12 y que, por supuesto, en la hoja, la primera hoja, consten los nombres de los estudiantes, materia, docente, comisión, etcétera, etcétera, ¿sí? Vuelvo a decir, tengan muy en cuenta la consigna, recuerden que son varias las cosas que ustedes tienen que hacer, ¿sí? En un primer lugar, entonces, lo que les vamos a pedir es que entreguen el guión de la clase, recuerden que ese guión de la clase tiene que tener entonces esta estructura, tengan esta pantalla a mano, no se olviden de verla, ¿sí? De volver sobre eso una y otra vez para ver si efectivamente hicieron el desarrollo teórico, si efectivamente están explicando, no sé, los pasos de la resolución, si efectivamente están haciendo una explicación y por lo tanto tiene tal y tal característica, ¿sí? Tengan esto en cuenta. Y lo que van a hacer una vez que terminen de escribir es
entregar los borradores en el aula virtual en la carpeta correspondiente a su comisión, como van a ver que va a estar dividido, ¿sí? En el aula virtual, insisto, ahí va a estar la carpeta y también la fecha de entrega, ¿sí? Tengan en cuenta eso, no se olviden, ¿sí? Y como seguimos con la tercera clase, un tercer encuentro también de este estilo, donde vamos a ver algunas pautas para mejorar esos borradores, y vuelvo a decir, yo me voy a detener a mirar cada uno de los borradores, no les voy a hacer comentarios a cada uno, salvo que en algunos casos crea que lo necesitan porque tengan muchos problemas o algo por el estilo, ¿sí? Pero si no, voy a mirar a todos los borradores y después en la tercera clase me voy a detener en esos aspectos que considero más problemáticos o que más aparecieron o que mejor se pueden hacer o mejorar y demás. Y les voy a dar algunas pautas también para que elaboren el PowerPoint que después van a tener que presentar a sus docentes. Así que bueno, seguimos la próxima, ¿sí? No se olviden de todo esto, no se olviden de tener en cuenta todo lo que dijimos, todo lo que vimos, entreguen los borradores, ¿sí? Y nos estamos viendo la próxima clase. Cualquier duda me escriben.